Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo especial sobre COVID-19. Yo soy Carlos Basaure Yo soy Felipe Riquelme. y en esta ocasión, como les contábamos en el video anterior, vamos a darle toda la información necesaria para que ustedes puedan interpretar ultrasonido pulmonar en sus pacientes. Algunos conceptos sobre otras patologías pulmonares que no son neumonía virales las pasaremos de manera muy somera y superficial. Esperemos que podamos o puedan profundizar, si es que quieren, sobre estos conceptos y otros conceptos de ultrasonido con nuestro libro de ultrasonido clínico, que va a estar disponible por este mes gratis en la plataforma de iBooks. Sí, igual aquí en la descripción del video pueden encontrar el link actualizado para que puedan bajarlo de forma gratuita. Bueno, entonces Pelado, cuéntanos qué es lo que vamos a ver en este video. Bueno, en este video vamos a ver la evidencia sobre la ecografía pulmonar, la técnica para realizar el estudio, los 4 patrones pulmonares fundamentales, y para terminar hablaremos sobre la neumonía específicamente y qué hallazgos vamos a ver en la neumonía por COVID, que un poco lo repasamos en el video previo. Entonces, Pelado, vamos con la evidencia. Primera pregunta, para que te repongas de la chascarro última. la última semana, ¿cierto? ¿Cómo es la evidencia de la clínica en los pacientes que consultan la urgencia con disnea? Tenemos evidencia que nos dice que la clínica, para diferenciar la causa de la disnea en nuestros pacientes, como médicos somos malos, en verdad. Sin otras ayudas, sin radiografía, sin ultrasonografía. Y en verdad nos equivocamos un 50% de las veces cuando intentamos atribuir a una causa de disnea. Y los principales problemas que tenemos para diferenciar la causa de disnea o diferenciar si es que es de insuficiencia cardíaca u otra patología es la historia previa de EPOC del paciente, o si es que no tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, o exámenes como un ProNP bajo que nos hacen pensar o tirarnos para el desvío. Entonces esto en verdad está estudiado. Y hay una revisión sistemática que muestra varias cosas del examen físico, de la historia clínica, y muestra que, por ejemplo, de los síntomas, todos tienen un LR positivo bajo 2. Entonces, en verdad, es pésimo. Claro. Recordemos que el LR positivo sobre 10 son los que nos llevan a tomar decisiones clínicas. Sí, igual es chistoso que en la medicina de urgencia casi todas las cosas que uno le enseña que es clásico generalmente no sirven y son raras y finalmente no tienen mucha relevancia clínica. En ultrasonido es mucho más, pues. Entonces claramente este metaanálisis se los vamos a dejar ahí también en un código QR o tal vez en los links abajo para que lo revisen, pero en verdad muestra eso, finalmente que la clínica no es muy útil. A lo más la historia yo creo que es lo que más sirve en estos pacientes. Sí, hasta por ahí nomás. Cosas como la ortopnea, disnea paroxística nocturna, cosas que son clásicas, no sirven. Porque se pueden presentar en cualquier tipo de disnea. Claro. Sobre la historia, como decías, también. Todas tienen LR bajo 4. Ni siquiera alcanzan a 5, que es como lo que más... 5 igual uno podría usarlo para tomar alguna decisión. Claro. Y sobre el examen físico, cosas clásicas como el S3 a la auscultación, tiene un LR de 4. Así que tampoco sirve. La distensión venosa yugular tiene un LR de 2.8. Y cosas como la sibilancia a la auscultación, cosas que nos llevarían a pensar que es más EPOC o asma, tienen un LR positivo de 0,6. Así que no nos sirve hacer distinciones. Y un LR negativo, en el fondo, si es que sale negativo o no escuchamos sibilancia, nos hace pensar que no es insuficiencia cardíaca, tiene un LR negativo de 1.19. Claro, o sea, No por lo menos ya en esta semana que llevamos viendo más pacientes con sospecho de COVID, claramente tomar la decisión del paciente que entra, si irnos por el camino COVID o otro, ha sido difícil sin apoyo de ultrasonido. Y ya con esto nos queda claro que en verdad ocultar a estos pacientes finalmente es una pérdida de tiempo y más riesgo porque transformamos, o sea, igual estamos acercando mucho el estetoscopio y no es lo ideal. Bueno, y la última pregunta con respecto a la evidencia, Pelado. ¿Cómo es el ultrasonido en relación a la radiografía de tórax para pacientes con neumonía? Hay una revisión sistemática del año 2017 que ve 20 estudios, que ve que la sensibilidad de ultrasonido es un 85%, con una especificidad bien alta que es del 93%. Esto da un LR positivo de 11. Entonces, si vemos hallazgos característicos de neumonía a nuestro examen ultrasonográfico, podemos tomar decisiones con respecto a ese examen. Igual ese es un número ultra potente, o sea, sobre 10. O sea, puede y cambiar un todo. LR negativo de 0,08 igual es bueno. Claro, ¿no? Entonces bajo ese punto de vista, claro, si no encontramos ningún signo de neumonía, que lo vamos a ver
Más al final del video podemos descartarlo completamente. Si aparece nos puede cambiar la conducta de todo, porque finalmente el LR te va a cambiar tu probabilidad de Aquí pretest. los problemas, que después quizás lo vamos a discutir mientras estemos hablando, pero los problemas o las neumonias que se escapan son las que están detrás de la escápula, Claro. muy apicales y también que no alcanzan la pleura. Esos son los problemas. Bueno, ya que revisamos un poco la evidencia y me reivindiqué un poco con respecto al video pasado, Carlos, ¿cómo se realiza el examen pulmonar en general? Claro, partamos primero con qué transductor, ¿ya? Ya. Podemos ocupar cualquier transductor, podemos ocupar el lineal, el sectorial, el curvilíneo. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. ¿Qué opinas tú? Te encuentro la razón, el transductor curvilíneo en general lo usamos para hacernos como un mapeo más general, porque puede ver más espacios intercostales y es un muy buen transductor para ver las líneas B. El transductor lineal en general lo vemos para buscar patología pleural o neumotórax, porque nos da más definición. Y el transductor sectorial, lo bueno es que se mete entre las costillas y también lo podemos usar más por comodidad. En el fondo estamos haciendo ultrasonido cardíaco y después nos podemos pasar fácilmente al pulmón. Claro, yo encuentro que ahora para esta situación, para lo del COVID-19 específicamente, el transductor que deberíamos ocupar siempre es el cardíaco. Por lo que conversamos en el video anterior. Vamos a poner un solo transductor en la máquina, lo otro lo vamos a dejar guardado y nos va a permitir ver todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces nos va a permitir ver los diagnósticos diferenciales, hacer todas las cosas. Así que esta pregunta a mí, en este momento ocupemos el cardíaco o sectorial o phase array para todos nuestros pacientes. ¿Y qué piensas de la posición ideal del paciente? Sabemos que no siempre vamos a poder hacerlo ideal, pero... Claro, con respecto al eco pulmonar, la posición del paciente va a variar según qué cosas queremos ver. ¿Ya? Lo habitual es tener el paciente acostado, ¿no es cierto?, en decúbito dorsal, y eso nos va a permitir una exposición muy buena de toda la zona anterior del tórax. Si yo quiero buscar neumotórax, esa posición es buena. Si quiero buscar derrame pleural, también esa posición es buena. Ahora, para neumonía específicamente, y sobre todo por lo que vimos nuevamente en el video de la semana pasada sobre COVID-19, la mayoría de las neumonias están en la zona posterior. Entonces lo ideal va a ser, para ir a buscar ese tipo de cosas, el paciente tenerlo sentado, para ir a buscar estas zonas posteriores. Si el paciente no coopera, tratar de ponerle un poquito un decúbito lateral, pero vamos a ver eso un poquito más en detalle más avanzado en el video. Lo más importante del concepto es siempre ver atrás y buscar la forma de ver atrás en el caso de que estemos buscando neumonía. Y en la técnica propiamente tal, ¿cómo vamos a poner el transductor sobre el paciente? Claro. Esto aquí es importante y es como la primera cosa que les tiene que quedar claro con respecto al ultrasonido pulmonar, así con respecto a técnica, de lo que vamos a hablar ahora. Y es que el punto del transductor tiene que ir siempre a la cabeza, ¿ya? Como podemos ver acá en este video. De esta forma, vamos a tener a este lado de la pantalla la cabeza del paciente, hacia este otro lado de la pantalla van a estar los pies del paciente. Entonces vamos a tener una imagen que va a ser, como podemos ver ahora en el esquema, costilla con su sombra, la línea pleural, que como hablamos la otra vez, va siempre bajo la costilla, y finalmente la costilla inferior hacia el lado derecho de la pantalla de la imagen ecográfica. ¿Ya? Entonces lo ideal es siempre el punto hacia la cabeza del paciente en todas las zonas que veamos. Para perpendicular a las costillas. Perpendicular a las costillas y ¿cómo se llama? Que las ondas de sonido reboten perpendicularmente también con la línea pleural para tener la mejor definición posible de esta. ¿Ya? Entonces eso es lo más importante. Sin importar lo que vayamos a buscar, el transductor siempre de esa forma, punto hacia la cabeza del paciente. Estando acostado o sentado. No sé si lo ponemos, pero bueno, viene una parte que, claro, ven perpendicular a las costillas y cuando encuentran un punto como relevante lo rotan, como para abanicar dentro de ese punto. Sí, podemos hacer eso. O sea, nuevamente recuerden cambiar los planos ortogonales cuando vean algo sospechoso, sobre todo con condensaciones pleurales. Eso. Ya, y bueno, en la literatura hay muchas formas de cómo abarcar o cómo escanear todo el tórax, todo el pulmón. ¿Qué nos recomiendas? Porque uno se puede perder con tanta nomenclatura. Claro, mira, tenemos las 8 zonas de Volpicelli, ¿ya? Las 6 zonas de urgencia y las 12 zonas del protocolo Blue. ¿Ya? Lo más importante de esto es que imaginen que su transductor fuera una linterna, ¿ya? Y ustedes quieren iluminar el lugar donde está la neumonía. ¿Ya? Recuerden que la neumonía puede estar en cualquier lugar, entonces lo ideal es con el transductor iluminar todo el tórax, que no se me escape en ningún lugar. Bajo ese punto de vista, lo ideal es olvidarse un poco de la zona y concentrarnos bien en escanear todo el tórax completo, por anterior, por lateral y específicamente por posterior. O sea, mientras más abarquemos, más sensible va a ser nuestro examen y al final eso es lo que buscamos. Claro, porque finalmente un punto muy importante de esto es que si la neumonía no está pegada a la pleura, no la vamos a ver.
Claro. Si nosotros no ponemos nuestro transductor donde está la neumonía, tampoco la vamos a ver y se nos puede escapar. Gracias a Dios, igual, por lo menos ya casi todos los escáneres, los TAC que hemos visto pacientes con COVID, las lesiones son bien difusas, así que igual por un lado o por otro las deberíamos pescar. Bueno, ya pasamos la parte lateral de la evidencia, ya vimos la técnica para saber cómo poner el transductor en nuestro paciente y cómo posicionarlo. Vamos ahora con los patrones, ya lo más importante del video. Cuéntanos, pero bueno, en la literatura hay varias formas de cómo ponen los patrones, pero yo creo que lo más básico y lo importante es recordarnos de estos 4 patrones que vamos a hablar ahora. Entonces está el patrón normal, que ya vamos a ver en dónde se ve, el patrón del neumotórax, el patrón del derrame pleural y el patrón de patología intersticial. Sí. Igual es importante recordar que nos vamos a saltar muchas cosas sobre neumotórax y derrame pleural porque no es tan fundamental para la situación que estamos viendo ahora, y si ustedes quieren más información pueden revisar un video que hicimos hace un tiempo atrás de pulmón, o pueden también, si quieren, descargar el libro mientras o revisar nuestra página web para tener más información, ¿ya? Entonces, pelado, vamos con el primer video. Ya, entonces partimos describiendo el patrón normal. ¿Qué te parece esta imagen, Carles? Claro. Mira, lo que vemos acá nuevamente es lo que hemos hablado. Yo aquí intuyo que el transductor está puesto con su punto hacia la cabeza del paciente porque veo una costilla, bajo la costilla línea pleural, y más hacia el lado derecho de la imagen una nueva sombra de la costilla, ¿cierto? Bajo esto veo línea pleural que se ve hiperecoica, ¿no es cierto?, blanca, y si me fijo bien, esta se está deslizando, ¿no es cierto? Fíjense ahí que se mueve como si fuera un camino de hormiga, ¿ya?, como dicen algunos. Y si me fijo bien también, hacia abajo esa línea blanca se va repitiendo siempre a la misma distancia. ¿Y qué es eso? Todo eso son líneas A. ¿Ya? Y todo esto finalmente es lo que uno llama un patrón normal, que para recapitular sería línea pleural bajo la costilla, líneas A, deslizamiento de la pleura. Ya. Perfecto. ¿Algo más? Oye, ¿y qué te parece que aparezca una línea hacia abajo como entre medio? ¿Esa línea es normal? Sí y no. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver al final del video, que es una línea B, ¿ya? Las líneas B no son normales, pero es esperable que haya un poco menos de 3 en un campo pulmonar. Ya. Así que igual, si yo veo esta imagen, cumple todos los criterios de un patrón normal. Es verdad que este es un patrón normal, pero igual se puede ver en patología, ¿o no? ¿Hay enfermedades que pueden tener patrón normal? No, pues es patrón normal. Mal, pues Carles, no. Puede ser en EPOC y asma, también pueden tener patrón normal. Ah, tienes razón, pues claro, porque no va a haber problema. Claro, no hay problemas ni en la pleura ni en el intersticio, entonces. Sí, pues, claro, tienes razón. Ya, pues, entonces ahora... Oye, igual me causa duda de por qué existen las líneas, o sea, por qué se ven líneas, ¿el pulmón tiene esas líneas de verdad o...? Claro, súper buen punto, porque tenemos que recordar que lo único que estamos viendo nosotros es hasta la pleura parietal. De ahí hacia abajo no vemos nada. Abajo? Nada, son solamente artefactos. Entonces, finalmente, estas líneas A que ustedes pueden ver es solamente un artefacto de reverberancia. Como podemos ver acá en el esquema, lo que pasa es que las ondas de sonido avanzan a través de la piel, músculo subcutáneo, ¿no es cierto? Y finalmente llegan a la pleura, y como bajo la pleura hay aire, eso produce reverberancia y las ondas suben, vuelven nuevamente al transductor con tanta energía que vuelven a rebotar contra la capa del transductor. Y eso produce las líneas A que se van repitiendo siempre hacia abajo como un espejo. Por eso son siempre equidistantes de la línea pleural. Y siguen hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cualquier cosa... Personal de apoyo, sector A, apoyo sector A. Cualquier cosa que cambie la cantidad de aire que hay en el pulmón van a hacer que desaparezcan las líneas A. Y eso es fundamental cuando lleguemos finalmente al síndrome intersticial o patrón intersticial. Ahora entiendo, entonces en verdad lo que estamos viendo no es el parénquima pulmonar propiamente tal, en un patrón normal, digamos. Claro. O sea, nunca vemos el parénquima. Sí, tienes razón. En el patrón normal no alcanzamos a ver más allá de la pleura parietal. Ya. Entonces ahora vamos con el siguiente patrón, que es del neumotórax. Entonces ya vimos que era el patrón normal. ¿Qué te parece esta imagen? Vamos a ver la imagen. Mira, nuevamente veo costilla, costilla y línea pleural, ¿ya? Y veo también las líneas hacia abajo, pero ¿sabéis que me llama la atención? Que a pesar de que veo movimiento, la línea pleural me parece que no se mueve, estoy en la duda. Es verdad, pues en este caso entonces este patrón es el del neumotórax y se caracteriza por tener ausencia de deslizamiento pleural. Y... Veamos otro ejemplo mejor, porque igual en este caso está muy difícil. ¿Ah? Igual. Pero puede ocurrir. ¿Qué te parece esta otra imagen, pelado? También veo costilla a los lados.
y abajo de la costilla veo la línea pleural, veo que hay movimiento, pero es como movimiento del transductor, yo creo. Y Sí. la línea pleural en verdad no se está moviendo. Tienes toda la razón, lo que estamos viendo ahí finalmente, el esfuerzo ventilatorio del paciente no es deslizamiento. Entonces, ¿para qué nos sirve? O sea, si es que no vemos deslizamiento pleural, ¿qué podemos decir? Súper importante y sobre todo con los pacientes con COVID, esto es algo fundamental ¿ya? Para estos pacientes, es que la ausencia de deslizamiento pleural no me dice que sea neumotórax. Ya. ¿Ya? ¿Qué causas cuáles son los diferenciales de deslizamiento pleural negativo? Pensando como más que nada en el COVID, cualquier cosa que cause inflamación en la pleura nos puede disminuir el o eliminar el deslizamiento pleural. Y otras cosas típicas son bulas, que también se destacan por no tener deslizamiento pleural. Y lo otro es, pensando en que vamos a intubar a varios pacientes, ojalá que no, es que intubación monobronquial también te puede dar un patrón de deslizamiento Claro, pleural. esa que tener mucho ojo en este momento. Y con lo que tú refieres a la inflamación, claro, yo te diría lo siguiente, así como en este orden: intubación monobronquial, ¿Ya? cualquier causa de hipoventilación de una zona, como por ejemplo que estamos viendo una condensación tan grande que no se está ventilando, o una atelectasia, por ejemplo, apnea, finalmente, ¿ya? Y las bulas que tú habías mencionado. ¿Y qué es, en este caso, si vemos deslizamiento pleural, estamos descartando el neumotórax? Eso sí, si es que vemos que las pleuras se mueven entre Sí. ellas, estamos descartando el Sí, neumotórax. si vemos un patrón A, descartamos Eso. completamente un neumotórax. ¿Hay algún signo que nos diga que sí hay neumotórax, en el fondo hacer rulín de la patología? Sí, hay uno que es el que podemos ver en este video. Si se fijan bien, al lado izquierdo vemos deslizamiento pleural claramente, pero al lado derecho, nada, ¿no es Ya. cierto? Entonces, eso es el punto pulmonar. Ya. ¿Y por qué se llama así? Se llama así porque finalmente lo que estamos viendo es lo que muestra aquí la gráfica. ¿Ya? Ponemos nuestro transductor justo en el lugar donde nace el neumotórax. Ya, perfecto. ¿Ya? En uno de los Entiendo. extremos. Entonces, cuando ya vemos eso, sabemos que el problema que tiene el paciente es que tiene un neumotórax y por eso no hay deslizamiento, no es que no esté ventilando, porque vemos justo la interfaz entre una cosa y otra. ¿Mm? Igual, así como está el punto pulmonar, hay otra cosa que nos ayuda a descartar completamente que haya neumotórax, y es la presencia de líneas B. Ya. Porque para que haya una línea B, como vamos a ver más adelante, tenemos que tener nuestra línea pleural indemne, o sea, la pleura parietal y visceral tienen que estar juntas, aunque no se deslicen, porque voy a estar viendo lo que está ocurriendo, como tú dijiste antes, bajo la pleura. Ya. Así que si veo líneas B, ese lugar no hay neumotórax tampoco, les puede servir específicamente para los pacientes con COVID. Entonces dijimos que hay diferentes posiciones para buscar diferentes cosas en el examen pulmonar. ¿Cómo buscamos el neumotórax en general? Claro, para buscar el neumotórax, y idealmente, como el aire se va a ir hacia anterior, tenemos que poner nuestro transductor en la zona más anterior del tórax, que generalmente no es el segundo espacio intercostal, como dicen siempre, sino que realmente entre el cuarto y quinto, depende de la configuración del tórax del paciente. Hay que ir buscando por esa zona, Claro. más que nada. Siempre punto a la cabeza. Leí por ahí que en pacientes en decúbito supino como estricto, en el fondo a 0 grados, es entre el quinto y el noveno. Claro. Porque esa Sí, es la porque parte zona más anterior. Perfecto. Vamos entonces con el tercer patrón, el Ya. derrame pleural. Ya. Cuéntame, pelado. Este patrón vamos a ir rapidito. Más que nada porque muchos ya saben cómo sacarlo. En el fondo es la misma proyección o ventana del IFAST, la proyección hepatorrenal. Uno se traslada como dos espacios intercostales hacia arriba y ahí uno puede ver la interfaz entre el diafragma y el pulmón, en el fondo. Lo normal es que no se vea por sobre el diafragma. En el fondo vemos un artefacto que se llama artefacto en espejo y que este artefacto borra la columna. Claro, La que es imagen de la como columna. lo que estamos viendo Entonces, acá claro, en el video, ¿no es cierto? ahí se ve claramente una imagen en espejo. Claro. ¿Y qué te parece, por ejemplo, este otro video? En este caso se ve que sobre el diafragma se sigue viendo la imagen de la columna, que son esta imagen como con refuerzo hiperecóico anterior y sombra acústica posterior. Sí, bueno, se nota que sabía harto, porque generalmente todo el mundo lo que va a buscar es la imagen anecoica, que está sobre el diafragma, Claro. así es derrame. Pero como hemos hablado otras veces, no es lo ideal, sino que lo que tenemos que buscar es el signo de la espina, que es finalmente lo que tú demostraste. Que como podemos ver acá en este otro video, se ve claramente cómo la columna se proyecta hacia cefálico y vemos cómo sigue hacia arriba. Y eso es importante, ¿cachai? Porque igual de repente podemos tener tal vez una condensación muy grande, que la vamos a ver solamente en ese lugar, y nos puede mostrar lo que, por ejemplo, vemos en este otro video, donde
claramente la columna continúa un poquito hacia arriba. ¿Ya? Si ocupamos el signo del spin en vez de buscar bolsillo de líquido anecoico, ¿cachai? Claro. En los recesos, nos va a permitir diagnosticar derrames de pequeña cuantía fino. o alguna condensación que esté justo en el receso, en el pulmón. Y en este caso no es tan importante para nosotros en el contexto en que estamos porque la mayoría de los pacientes con neumonía virales por COVID no tienen mucho... Claro, no hacen en pie, así que Claro. estamos bien con eso. Lo que hemos visto, no sé, no sabemos muy bien. Claro. Ya pues, entonces vimos ya los patrón normal, ¿no es cierto? Ya. El del neumotórax, el del derrame pleural. Ahora vamos con el intersticial antes de meternos de lleno en la neumonía. Ya. Entonces, el patrón intersticial se caracteriza, o el artefacto o el hallazgo que más importante es la línea B. Claro. Que es una línea hiperecoica que se extiende desde la pleura hasta el fondo de la pantalla, eso es súper importante, y que se mueve con la pleura. Claro, ¿Ya? sí, sí. Por ejemplo, acá en este video estamos viendo una línea B. pleural, una línea B que, como mencionamos en patrón normal, puede existir en esto, Claro. siempre y cuando sea menor o igual a 3. Si son sobre Eso. 3, alterado. Entonces, ya que estás ahí tan cabrón con las líneas B, ¿Ya? ¿qué te parece esta imagen? Bueno, vemos muchas líneas B que incluso confluyen y nos habla de un patrón intersticial. En el fondo traduce que hay agua, ¿o no? ¿Hay agua en el pulmón? En verdad no, Puta la verdad. no traduce que haya agua. Ya, ¿por qué? Es importante, esto es fundamental, porque finalmente lo único que nos dice la presencia de líneas B es que aumenta la densidad ¿cómo se llama? Del intersticio, del tejido pleural, por así decirlo. Pero, o sea, es que me queda duda porque yo diría que línea B es igual a edema pulmonar, como así lo tenía pensado. Claro, realmente no tenía que decir eso. Aquí hay un lado B. No, pues, lo importante es que lo único que nos dice es que dentro del parénquima hay aumento de la densidad. Y como podemos ver acá, finalmente la línea B es una de las teorías más aceptadas, porque no es algo claro, es que en vez de tener solamente aire que nos produce reverberancias abajo, ¿Ya? a medida que empezamos a ocupar el intersticio pulmonar con algún tipo de fluido, que puede ser agua, puede ser sangre si uno tiene una contusión, o puede ser fluido inflamatorio, como por ejemplo en las neumonias. O puede ser el propio septo de los alvéolos está engrosado. Claro, porque estas cosas lo que finalmente nos puede producir es que se empiezan a producir micro reverberaciones en estos sectores y eso van a producir pequeñas líneas A hacia abajo, como puedo ver acá en el esquema, ¿Ya? y finalmente todas esas confluyen en una sola y producen una línea B. Ya, Y va a perfecto. borrar las líneas A. Entonces, como tú dijiste, es muy importante que las características de la línea B son que parten de la línea pleural, llegan al fondo de la pantalla y además de eso borran las líneas A. Perfecto. Si ustedes ven cualquiera de esas cosas, estarían. Pero y recordar también que es un artefacto, que no estamos viendo probablemente tal el parénquima pulmonar. Claro. Eso es importante. Estamos viendo algo que está pegado a la pleura, que tiene un aumento de la densidad. Entonces, como hablamos, las líneas B no son específicas de ninguna patología, eso es súper importante. Y hay diferentes formas o patrones en que nosotros vemos las líneas B en diferentes pacientes con diferentes patologías. Como, Claro, tienes razón. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la neumonía. ¿Cómo se vería una línea B de neumonía? Entonces, lo importante de una línea B de neumonía es que son focales, ¿ya? Y en general pueden estar asociadas a otras cosas como cambios en la línea pleural, condensaciones subpleurales, un patrón Claro, de pero lo vamos a hepatización, ver que más son adelante, cosas ¿cierto? como propiamente tal de neumonía. ¿Cómo Pero se ve? Dale. Lo más importante es que son focales pensando en la neumonía típica bacteriana. Claro. ¿Cómo se vería, por ejemplo, un síndrome intersticial de un paciente con edema pulmonar agudo, con insuficiencia cardíaca aguda, así La muy edema descompensado? pulmonar cardiogénico esa es como la línea B pura, por eso es que se confundía antes que línea B era edema pulmonar. Pero es como solamente líneas B difusas, y eso quiere decir que son en más de 2 campos pulmonares por pulmón, en el fondo. Claro, generalmente esta además se encuentra en la zona cara anterior. anterior del tórax en vez de las líneas B de neumonía, que como hemos mencionado ya majaderamente en todos los videos, es Atrás. más posterior, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en un distrés, ¿cómo veríamos esto? También se ven líneas B, pero lo importante es que si bien son difusas, pero son parchadas. Entonces ¿Cómo eso? hay zonas que están conservadas, que no tienen líneas B. Que lo podríamos ver no sé si tenemos videos. No tenemos sonido de distrés. Ya, pero
Lo importante es que son zonas parchadas, son difusas pero parchadas. O sea, como un lugar con, otro lugar sin, Sí, y va están saltando. juntos de hecho, pueden verse lugares con y al lado un lugar sin. Lo otro... Y son más difusos, a diferencia de las neumonias que son más focales. Claro. Y lo otro es que también el distrés se puede ver acompañado de cambios en la línea pleural y puede tener condensación. En el fondo el distrés es un proceso bien inflamatorio que puede tener otros cambios. Bueno, ya que vimos lo fundamental, vamos ahora de lleno con neumonía. Ya, pues entonces antes de hablar de lleno de neumonía, tenemos que recordar que vean nuestro video anterior sobre lo que se ve en las neumonias por coronavirus y también donde recalcamos que la evidencia que hay es poca. Entonces, Claro, importante también mencionar que en ese video explicamos por qué ocuparlo y todas las precauciones que tenemos que tener para no producir más daño con esto, ¿no es cierto? eso, en el fondo como un agente infeccioso, Claro. cubrir la máquina, cuidarnos nosotros de no expandir el coronavirus por el hospital. Con respecto a la técnica, ¿ya? Podemos Ya. ocupar el algoritmo que muestra esta imagen, que es del protocolo Blue. Ya. Todos los que hacemos ultrasonido nos hemos enfrentado alguna vez. ¿Qué te parece el algoritmo? Es súper engorroso, Sí, uno ¿no es tiene que cierto? repasarlo varias veces como para encontrarle sentido. Claro, tiene mucho sentido, pero como está expresado es muy complejo. Así que finalmente lo importante es posicionar al paciente, como vemos acá en el video, ¿ya? Con los brazos detrás de la cabeza para abrir la escápula, e ir a revisar las 12 zonas pulmonares, que finalmente es todo el pulmón, ¿ya? Y con eso vamos a ir a buscar algunos de los signos que vamos a ver ahora. Súper importante sí que si algún lugar del pulmón no lo revisamos, no podemos descartar que ahí haya algún foco. Y lo que finalmente este algoritmo del protocolo Blue son los 4 patrones que hablamos, Claro. como y visto en qué patologías se podrían ver solamente. Sí, así que yo creo que finalmente, como hemos dicho siempre, es mucho mejor integrar todo en nuestra cabeza y según las cosas que queremos ir a buscar, cómo posicionamos al paciente y qué cosas esperamos ver. Entonces, ¿cuáles son o cómo es la progresión de la neumonía? Claro. Mira, lo primero que vamos a ver es que lo más sensible de todo y que mencionamos ya es el síndrome intersticial, las líneas B focales. ¿ya? Esto se produce porque, como vimos, al aumentar el fluido infeccioso ¿ya? del Ya. parénquima pulmonar, Pus en el claro, fondo y vamos cosa a inflamatoria. reemplazar el aire que hay por algo que tiene mayor densidad y va a producir pequeñas reverberancias. Estas Ya. microreverberancias son líneas B. ¿ya? A medida que se va extendiendo esta inflamación, va a ir produciendo cada vez una línea B más grande o más líneas B que van a ir confluyendo. Más confluyente, ya. Claro. Y finalmente, como vamos a ver acá en este video, vamos a tener muchas líneas B juntas, ¿ya? En un solo punto, que es lo más sensible y lo inicial de una neumonía. Esto es lo que hablaban en el signo de la cascada, ¿no? Que es Claro, como- sí. o Se sea, podría decir que es como una cascada más chica nomás. Eso. Si fueran muchas más líneas B, porque representaría una extensión más grande de toda la zona que estamos viendo con el transductor, claro, sería ya una cascada. Bueno, otra cosa importante también de la línea B que ya mencionamos antes, pero lo vamos a volver a recalcar, que esta línea B, como dijimos, se diferencia de otras líneas B, como por ejemplo el edema pulmonar, porque están ubicadas generalmente hacia posterior, ¿ya? Ya. No son de una apariencia, o sea, de una extensión difusa, ¿ya? Entonces es posterior, más focalizada, ¿ya? Son confluentes y aparecen en cuadrantes no relacionados como zonas parchadas, específicamente para COVID, ¿ya? Ya. Porque son neumonias multifocales, Ya. ¿ya? Y lo otro es que pueden tener alteraciones de la línea pleural, que en general el edema pulmonar cardiogénico no tiene No la tiene. alteraciones. Claro, como podemos ver acá un poco Claro. se ve la línea pleural un poquito grasa. Mira, por ejemplo, Pelado, ¿qué te parece este video? Veo una zona que se ve la línea pleural más gruesa, como rugosa, si se puede decir. Como abombada, ¿no es Y cierto? abombada, con un poco de derrame pleural adyacente a esa zona. Y con líneas B que van hacia abajo hasta el fondo de lo que podemos ver. Ahí sería una línea B focal, ¿no es cierto? Está justo Claro. ahí en la orilla, porque vemos ahí al lado, esta imagen está puesta al revés, pero hay una zona ahí que ya es abdomen. Y ojo que ese derrame pleural es chiquitito. Eso sí podemos verlo en las Sí. neumonias virales. Claro, Pero no el típico derrame pleural grande que se ve en el receso costofrénico. claro. Entonces vemos que lo primero que ocurre es empieza a aumentar el fluido infeccioso, inflamatorio, ¿no es cierto?, dentro del intersticio pulmonar, sale el aire y ya no veo líneas A, veo líneas B, ¿no es cierto? La línea B focal es la primera cosa. A medida que esta inflamación va aumentando, ¿ya? Y va ocupando mayor parte del tejido pulmonar hasta que toma todo el lóbulo, ¿ya? Puede producir la condensación subpleural, ¿ya? Ya. Que es el segundo signo de la progresión que vamos a ver. Entonces, Pelado, ¿qué te parece este video?
Nos vemos en la línea pleural que se irrumpe o se quiebra y vemos una zona hipoecoica que en el fondo es una condensación subpleural. Que ahí hay fluido y por eso se puede ver esa zona que es en el fondo el parénquima pulmonar con mucho fluido. Claro, ¿no es cierto? Aquí tenemos el conductorio y vemos justo una foco de infección que está pegado a la pleura y vemos, o sea, de hecho está literalmente pegado a la pleura porque vemos que va la línea pleural, sigue y de repente saca bocado, ¿no es cierto? La imagen ahí anecoico y hipoecoica y después sigue, ¿ya? ¿Y qué te va a decir? Porque dentro de la imagen anecoica se ve como un punto hiperecoico. ¿Qué es eso? Sí, mira, lo que pasa es que tiene líneas B esto asociado, ¿ya? Ya. Y esos puntitos hiperecoicos probablemente son un poquito de broncograma aéreo, Ya. ¿ya? Ya, O sea, aquí ya tenemos muchas líneas B, una inflamación grande que ya está reemplazando el tejido, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, estamos viendo ya desapareció el artefacto, estamos viendo el tejido pulmonar porque está en contacto con la pleura. Así que ya esto aquí indica una evolución ya más tardía. O sea, pasamos a algo más precoz, algo muy inicial, que la radiografía no lo captan, a algo ya que podría llegar a parecer una radiografía recién. ¿Ya? Ojo Son que, las condensaciones que se ven subpleurales. algunas líneas B que parten de la condensación subpleural y eso es típico de procesos inflamatorios. Sí, es típico. ¿Ya? Y además de eso tiene líneas B alrededor y todo. ¿Y qué te parece esta imagen? Sí, mira, por si es que queda alguna duda, una imagen ya con menos profundidad. Y justo vemos aquí ya la imagen sacabocado ¿cómo se llama? En la línea pleural, que es la condensación subpleural. ¿Ya? Esta es una imagen menos dramática que la otra, ¿ya? Porque de hecho no se ve un poquito de estos como puntitos hiperecoicos, que era el broncograma aéreo que les decía, tiene muy pocas líneas B asociadas abajo, claro, ¿ya? Es importante que si ustedes, por ejemplo, aquí estamos con el curvilíneo, ¿ya? Si ustedes quieren ver bien la pleura, bajen la profundidad al máximo para ver la pleura. Si quieren ver líneas B, aumenten la profundidad a unos 7 centímetros para asegurarnos bien que lo que estamos viendo no sea una línea Z, que son tipo de líneas B artefactos normales, que son cortitas, generalmente 1 o 2 centímetros. Pues es importante que la línea B llegue hasta el fondo. Claro, hasta el fondo de la pantalla. Como podemos ver acá, a medida que va aumentando ¿ya? La infección, ¿ya? Va aumentando esto y finalmente podemos ver acá, por ejemplo, el signo fractal, ¿ya? Que finalmente es como decir una condensación subpleural, pero ya un poco más grande, con muchas líneas B y con estos puntitos hiperecoicos que es un poco de broncograma, ¿ya? O sea, nos indica aquí que ya la infección tomó casi todo el lóbulo y reemplazó el aire del tejido pulmonar, o sea, ya no habla de una extensión grande, ¿ya? Como imaginemos que pescamos muchas líneas B, destruimos la pleura por la infección y ya estamos viendo tejido pulmonar infectado, a diferencia de lo normal que es ver solamente pleura. Importante pensar en todo esto como una progresión, como de las líneas B hasta la condensación subpleural, el signo fractal y después vamos a ver qué claro, después vamos a ver lo que estamos viendo acá, ¿ya? Por ejemplo, muéstranos aquí pelado que vemos. Vemos por una parte, en el lado derecho de la pantalla, el vaso con el diafragma arriba y sobre eso vemos... hígado, ¿no es cierto? Como si fuera hígado. Como hígado, ¿no? Sí. Si se fijan bien, además de eso hay un poquito de raña pleural, se ve esta imagen anecoica entre medio de todo esto que parece hígado, y se fijan bien el signo de la espina, la columna vertebral sigue hacia cefálico. Entonces lo que estamos viendo aquí finalmente es ya pasó el signo fractal, o sea, la infección, ya el reemplazo de aire del parénquima pulmonar ya cruzó los lóbulos, y ya pescó todo un segmento grande translobar del pulmón, y eso finalmente hace que el tejido se empiece a hepatizar, como muchas veces hemos visto en los escáneres, en la radiografía, que finalmente es lo que podemos pillar por radiografía. Entonces aquí lo que estamos viendo es una hepatización. Perfecto. De hecho, ¿qué te parecen esos puntitos blancos ahí que se ven que tienen líneas B entre medio? Eso te iba a preguntar, porque hay esos puntos blancos que son los mismos puntos blancos que hablábamos de la condensación subpleurales, pero acá se ven muchos más, pero hay otros puntos blancos que se mueven. Entonces eso me hace pensar que porque los puntos blancos del broncograma aéreo es en el fondo bronquios o bronquiolos que están llenos de aire, por eso se ven hiperecoicos. Claro. Pero que tienen algo que se mueve adentro me hace pensar que tienen líquido. Lo que estamos viendo aquí finalmente es broncograma aerodinámico, es broncograma dinámico, que es típico del broncograma aéreo en las neumonias. Así que aquí estamos viendo ya una condensación como tal, esta es la hepatización. Perfecto. Incluso, por ejemplo, si les queda alguna duda, aquí vemos un paciente donde le tomamos un escáner y vemos claramente cómo está todo el pulmón hepatizado completamente, parece un hígado, y en la ecografía vemos claramente cómo es igual. Y de hecho, todas estas líneas blancas que vemos y las que estamos viendo es el aire que está dentro de los bronquiolos moviéndose. Queda súper claro. Claro. Entonces, lo que vamos a decir es que la progresión de esta enfermedad va a ser de líneas B focales a condensación subpleural,
con signo Ya. fractal, por ejemplo, y ya cuando esto es mucho y pasa el lobo, pasa la hepatización, que es la etapa última. ¿ya? Ya. Así como a medida que uno se va enfermando y empeorando, hay una progresión, a medida que vamos mejorando, todo esto ocurre de vuelta. ¿ya? Claro. Empieza a verse el pulmón cada vez más aireado, entonces empiezan a desaparecer la hepatización, después las condiciones subpleurales empiezan a desaparecer, cada vez menos líneas B hasta que finalmente queda línea A. Entonces nos puede ayudar para saber también si es que nuestros pacientes Cómo- se quedan cómo acachados va, en la ¿no? urgencia mucho tiempo, si van mejorando o no. ¿ya? Igual la mejoría de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que lo que sabemos hasta ahora, que la cantidad de tiempo hospitalizado promedio en UCI son 17 días, así que ojalá que no tengamos que tenerlo nosotros en nuestra urgencia tanto tiempo, porque si no se va a hacer muy difícil esto. Bueno, eso es todo por esta semana. No olviden de suscribirse al canal y hacer clic en la campana, súper importante. Sí, y si alguno de ustedes quiere que tratemos algún tema específico que hayan visto durante esta pandemia o alguna otra cosa o dejarnos su experiencia, no olviden dejarlo aquí en los comentarios del video y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Chao. Chao, chao.